El Red Bull Bora, con dos jovencísimos corredores, se hace con la segunda etapa del Tour de los Alpes, donde reaparece en gran forma Egan Bernal. Top, y arrancamos estos 10 minutos, un minuto de contrarreloj individual con el resumen de las noticias más importantes del mundo del ciclismo, hoy 21 de abril. Y lo hacemos con los resultados que nos ha dejado la segunda etapa del Tour de los Alpes, con una gran victoria de Giulio Pellizzari, donde se vio muy bien a Egan Bernal y nos deja esa actuación de dos jovencísimos corredores del Red Bull Bora que asumen las primeras posiciones de la clasificación general. También muy buen trabajo de Rodríguez, Herreño y de Vicente Rojas, y así como del ecuatoriano Cepeda en esta carrera que discurre en carreteras de Austria y de Italia. También tenemos resultados de otras competiciones que han tenido lugar en el día de hoy. Comencemos pues con esos datos curiosos que se producen en algunas carreras que se han producido, que se han generado a lo largo del día de hoy. En el Gran Premio de Fergana, una carrera que se disputa en Uzbekistán, pues se ha presentado una situación sumamente curiosa, y es que son dos etapas. En la primera etapa ganó Juan Pedro Lozano, en la segunda etapa ganó Nikita Tsekov, ocupando el segundo lugar cada uno de los otros dos corredores. Es decir, que en la clasificación general, al terminar la jornada de hoy, estaban empatados en tiempos, en posiciones y en prácticamente todo. Y lo que contempla el reglamento en este tipo de situaciones es que el que gana la última jornada es el que se antepone al resto. Y esa es la razón por la cual el corredor de casa, el uzbeco Nikita Tsekov, ha conseguido la clasificación general con 40 puntos de la Unión Ciclista Internacional, por delante de Juan Pedro Lozano, corredor español del Terengganu, que se apunta a 30 en la clasificación de la Unión Ciclista. Es decir, que muy llamativo el resultado que nos dejó esta carrera que se disputó en el día de hoy. Por cierto, la corredora de Kazajstán, Rinata Sultanova, fue la ganadora de la categoría femenina de esta misma competición. Pasamos ahora a lo que fue la segunda etapa, una carrera que salía de Austria y llegaba a Italia en el Tour de los Alpes de 147 kilómetros, y que se terminó definiendo en un pequeño grupo en el que había tres corredores del Red Bull Bora, dos corredores del equipo del Ineos, y una lucha encarnizada entre Matías Gafuri, corredor que había estado en la fuga desde prácticamente el comienzo de la etapa, ciclista del Picnic Nederlanden Post, y que estaba buscando esa primera victoria de este equipo de la categoría World Tour, que es el único que no tiene ninguna victoria en este 2026. Pues bien, al final no pudo ser, porque venían muchos lobos muy peligrosos acechando a ese grupo en el que estaba David Weiss, que al final intentó conseguir el premio de la montaña, que no pudo arrebatarle a Zengerle, el corredor austriaco, que logró sumar puntos y hacerse con cierta ventaja en esa clasificación de la camiseta azul de la montaña, que entre otras es la única que no domina Giulio Pellizzari. El corredor italiano de 22 años ha hecho un carrerón, ha conseguido junto a Lorenzo Fin y a Blasov un dominio absoluto de esas últimas ascensiones, algunas de ellas con rampas de 2 dígitos en los últimos 5 kilómetros de la carrera. Se hicieron fuertes los hombres del Red Bull Bora, enfrentándose directamente de cara a cara a los de Ineos, donde estaban Thymen Arensman y Egan Bernal, que ha llegado con mucha fuerza después de esos problemas de rodilla que le afectaron tras la disputa de la clásica del Ardèche, que era la primera competición que hacía en Europa después de haber ganado los campeonatos nacionales en Colombia. Pues bien, hoy hemos visto a un Egan Bernal pletórico, en el que junto a Thymen Arensman han llevado de tú a tú el enfrentamiento a los ciclistas del Tudor, del Jayco Alula y por supuesto del Red Bull Bora. Al final se ha impuesto el corredor Giulio Pellizzari, que viene haciendo una ascensión meteórica en los últimos 2 años, ganando etapas y carreras sumamente importantes a lo largo de la temporada, y veremos qué papel va a asumir a partir de ahora
para este ciclista italiano. También ha sido deslumbrante lo que consiguió Lorenzo Fin con 19 años, otro de estos proyectos que muy jóvenes empiezan a despuntar y hacer carreras fabulosas. Pues bien, hoy lo hemos podido ver cómo estuvo junto a Blasov, a Pellizzari, jugando un papel importantísimo en la estrategia del Red Bull Bora de cara a obtener la victoria en el final de la etapa. También importante el trabajo que ha realizado el equipo del Education First y junto a Alexander Cepeda y por supuesto a Juan Felipe Rodríguez, que es otra de las revelaciones de este comienzo de año, otro de los jovencísimos, de hecho pertenece al equipo de desarrollo del equipo del Education First, ha estado entre los primeros y es otro de los que habrá que tener muy en cuenta para las próximas etapas. Recordemos que las 3 etapas que quedan de este Tour de los Alpes son sumamente duras en lo que a montaña se refiere, con llegada a Arco, a Trento y posteriormente el final en Bolzano. Son subidas y bajadas constantes y ninguna de ellas va a terminar en alto, pero van a ser sumamente exigentes. De hecho, la etapa de mañana tendrá un premio de primera categoría muy lejos de línea de meta, posteriormente uno de segunda categoría y a partir de ahí un terreno muy rompepiernas para llegar a la población de Arco. Así que bueno, de momento Gambernal es quinto en la clasificación general, empatado con Blasov, y veremos la evolución que vaya teniendo esta exigente carrera que termina el próximo viernes. Y como les habíamos prometido, para mañana tenemos la disputa de la Flecha Valona, donde Remco Evenepoel ha anunciado que no va a estar, pero por su equipo hay 2 corredores que sí se van a incorporar a ese roster que ha presentado el Red Bull Bora. Son ellos Daniel Felipe Martínez y Jay Hindley. Los 2 estarán en la salida de esta competición, que es la segunda de las del tríptico de las Ardenas y que va a ser pues muy luchada prácticamente entre las jóvenes figuras, algunas de ellas evidentemente ya muy conocidas en el panorama del pelotón en los 2 últimos años, ya que estarán Kevin Vauquelin por el equipo del Ineos, pese a la caída que sufrió el pasado fin de semana, en la que, por cierto, tras romperse la clavícula, Matteo Jorgensen ha dicho que no peligra su participación en el Tour de Francia. Esa caída fue conjunta de Vauquelin con el corredor norteamericano del Visma Lease Bike. Pues mañana Kevin Vauquelin sí estará en la salida de esta Flecha Valona, de la misma manera que lo hará Lenny Martínez por el equipo del Bahrain Victorious, para demostrar que es todavía una de las grandes promesas del ciclismo francés, que como hemos visto se ha puesto en entredicho la disputa con Paul Ceysas, que también será otro de los atractivos que tenga mañana la carrera. Y precisamente sobre eso ha hablado el señor Patrick Lefebvre, diciendo que Remco Evenepoel tiene que centrarse en la Lieja-Bastogne-Lieja, que es allí donde tendrá que enfrentarse a sus verdaderos enemigos, entre ellos lógicamente a Tadej Pogačar en el monumento número 4 de esta temporada y que se disputará el próximo domingo. Tendremos también a Romain Grégoire, otro de los grandes prospectos del ciclismo francés, que se ha ido poco a poco diluyendo, pero que sigue estando en ese grupo de grandes corredores franceses que todavía han puesto calidad, en este caso al Grupo Ama Francés de Ye, y por supuesto a Mauro Schmid, el campeón de Suiza, que también estará en la salida de esta carrera. El italiano Scaroni, por parte del XDS Astana, será también importante en la atención que tengamos que ponerle a esta Flecha Valona que se corre mañana, y 2 corredores que están en franca progresión y que han hecho bastante buenas posiciones en las últimas competiciones, como son el francés Dorian Godot y el español Alex Aramburu, el segundo del equipo del Cofidis, que ya ganó una etapa en Itzulia. Así que muy atractivo lo que veremos mañana en esta competición de la Flecha Valona, que se disputa en esta zona con un total de 200 kilómetros de disputa y
y que tendrá también dificultades de muros, ya que al final termina en el mítico muro de Uy, donde veremos cuál será el resultado de esta carrera. Mientras tanto, extenderles la invitación para que nos sigan acompañando en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.